que ya está aquí con su anecdotario. Adelante, Charlie. ¿Qué tal, chicas? Olga, Sonia. ¿Cómo están, Charlie? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Esperando que nos cuentes de la Plaza de Santa Veracruz. La Santa Veracruz, mira, es uno de los lugares más ricos, monumentalmente hablando, de nuestra capital. Está situado al norte de la Alameda Central. Ok. Y esa plaza se comenzó a formar a partir del siglo XVII y es uno de los lugares más vivos. Es la puerta de acceso al antiguo barrio indígena de Santa María Cuepopan. Eso es interesantísimo. Sí. Y todo comienza con una acción muy humanitaria, la fundación de un hospital. Pero vayámonos por partes, sí, porque hay una cofradía que le da nombre a esto. En 1519, cuando Cortés llega a México, una de las primeras cosas que hace es fundar la Hermandad de la Santa Veracruz, una cofradía que se propuso rescatar los cadáveres de los reos ajusticiados para darles cristiana sepultura. En 1526, ya está muy establecida, entonces fundan una ermita que se llama de la Santa Veracruz. Como estaba lleno de conquistadores esta cofradía, los viejos conquistadores, se le comenzó a llamar la Cofradía de los Caballeros o la Hermandad de los Caballeros. Tan importante que dice la leyenda que el emperador Carlos V les envió un Cristo que todavía se conserva aquí en esta iglesia de la Santa Veracruz. Se lo conoce como el Señor de los Siete Velos. Lo que estamos viendo en pantalla es el templo que está enfrente, que es el de San Juan de Dios. Este es el de San Juan de Dios. Muy bien. Ese comenzó en 1604, aunque tiene una historia anterior. En 1582, el primer médico graduado de la Universidad de México, Pedro López, insistió en fundar una casa para niños expósitos. Es decir, niños abandonados. Sí. Y fue la primera institución de este tipo en toda América Latina. Como estaba friegue y friega, aunque denme un lugar, ya saben, ¿no? Entonces lo mandaron a la orilla de la ciudad donde había una alhóndiga. La alhóndiga es un almacén para guardar grano. Salud. Ya sea trigo, maíz, cebada, etcétera, mijo, ¿no? Las cosas que se cultivan, gramíneas. Entonces, como estaba medio abandonada, dije, bueno, ya. Y él comenzó a recibir. Muy pronto se convirtió en un hospital y junto se fundó una ermita de Nuestra Señora de los Desamparados, un nombre muy a propósito. Claro. En 1604 llegan a México los juaninos, la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que había sido fundada a mediados del siglo XVI por San Juan de Dios, justamente para dar atención a los enfermos. Y eso eran monjes, médicos y enfermeros. ¿Estos juaninos? En eso se formaban. Entonces se encargó de la ermita y de la antigua casa para niños expósitos fundada por Pedro López. Y así nace el Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, mejor conocido como Hospital de San Juan de Dios, en donde actualmente se aloja el Museo Franz Mayer. La iglesia que vemos actualmente, que tiene una entrada abocinada, es decir, está remetida como si fuera un nicho, es una de las más originales, data del siglo XVIII, se había construido, como les decía, en el XVII, principios, pero un incendio la arrasó. Entonces se hace esta obra maravillosa. ¿Por qué era abocinada? Porque se hacían representaciones de autos sacramentales, entonces le servía como rebote de la voz. En la plaza se ponía la gente y desde ahí se veía el espectáculo. Era un teatro, exactamente, un teatro al aire libre, teatro de evangelización. Mientras tanto, el hospital va creciendo, estaba muy bien organizado. Originalmente era para atender a indios, mestizos, negros y mulatos. Luego, pues, los enfermos no tienen raza, la enfermedad no reconoce raza. Fueron dándole cabida más, con secciones para hombres, para mujeres, con sus enfermerías. Se dice que las camas, que eran de fierro, estaban pintadas de verde, tenían sus colchones,
tenían sus propias guardarropías, una higiene muy vigilada para evitar las chinches y todas estas cosas que se acumulan generalmente en la ropa de cama, ¿no? Y la atención. Vivían de la caridad, y para obtener recursos, los juaninos daban consultas a domicilio, a la gente rica les cobraban y con ese dinero atendían el hospital. Fantástico. Claro. En el siglo XIX, en 1821, con la consumación de la independencia, queda abandonado el hospital. Durante muchos años está ahí deteriorado hasta que a alguien se le ocurre revivirlo. Y es un hospital para mujeres inicialmente. Con Maximiliano, en 1865, se decreta que es el hospital para las mujeres públicas, que además de atender a las mujeres que se dedicaban a la prostitución, claro, les daban talleres. Es muy interesante que en el siglo XIX, y sobre todo en el Porfiriato, todas las mujeres que estaban en la prostitución tenían que estar dadas de alta en un catálogo. ¿En un catálogo? Sí, en una fotografía, por control, porque cada semana o periódicamente tenían que ir a revisión médica. Sí. La sífilis era terrible. Claro. Y así es como nace realmente el Hospital de la Mujer, que fue uno de los grandes hospitales de México. Aquí, fíjate, así llega el siglo XX con el Hospital de la Mujer. En la década de 1970 está abandonado, lo recuperan, y Franz Mayer, que era un industrial alemán que se ha dedicado a coleccionar arte básicamente religioso, mobiliario, artes aplicadas, con su propio dinero, con un fideicomiso, lo lega al pueblo de México y se establece el mejor museo de artes decorativas que tenemos en nuestro país, que es el Franz Mayer, que es un ejemplo de cómo debe funcionar un museo que está patrocinado por un gran coleccionista de arte, ¿verdad? Claro. Junto a esto tenemos el Museo Nacional de la Estampa, sí, que es un edificio del siglo XIX, que era casa-habitación. Ahí se adaptó, tuvo muchos usos, obviamente. Tú sabes cómo estos edificios les toman, les viran hasta que quede el cascarón. Afortunadamente se decide que en 1986 sea el Museo Nacional de la Estampa, aquí lo estamos viendo, y ahí se exhibe todo lo que tenga que ver con el arte del grabado, la fotografía, lo que es impresión sobre papel o superficies similares. Qué padre. Así que pueden ir cualquier día de la semana o un domingo, y en la Plaza de la Santa Veracruz van a tener de todo, ahí van a estar. Es más, hay un callejón muy pequeño entre el Museo Nacional de la Estampa y el Museo Franz Mayer, y por ahí se accede a una Casa de la Cultura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maravillosa, con unas instalaciones de primer orden, donde tienen cursos de todo, desde flamenco hasta serigrafía, pintura, dibujo del desnudo, literatura, taller literario, una serie de cosas, porque tenemos que recordar que es uno de los barrios con mayor raigambre. Claro. Tan es así que el Templo de la Santa Veracruz, que originalmente era una ermita, para mediados del siglo XVI ya era la quinta parroquia de la ciudad. ¿Qué? Ya había sido elevada a esa categoría. Y tenemos que recordar que en la época colonial las parroquias era el lugar donde, si tú vivías en esa zona, te tenías que bautizar, casar y morir. Como era la que te tocaba. Exactamente. Manuel Tolsá, el gran arquitecto y escultor, fue enterrado ahí en la Santa Veracruz. Qué interesante. Claro. ¿Cuántas cosas podemos encontrar ahí y que no teníamos? Por supuesto. Y ahora nos vamos con el gran capitán de la Cofradía de los Hermanos de las Estrellas Alocadas, Víctor Segarra.